no se dejen de congregar. Aunque venga la prueba de fuego, el Señor Todopoderoso afirma: levántate espada contra mi pastor y contra mi ayudante. Mata al pastor y el rebaño se dispersará. Y yo me volveré contra los corderos. Morirán 2/3 partes de los que habitan en la tierra, y solo quedará con vida la 1/3 parte. Y a esa parte que quede la haré pasar por el fuego, la purificaré como se purifica la plata, la afinaré como se afina el oro. Entonces ellos, los que queden, me invocarán y yo les contestaré. Los llamaré pueblo mío, y ellos responderán: el Señor, el Dios Todopoderoso, es nuestro Dios. Yo, el Señor, el Dios verdadero, doy mi palabra. Zacarías capítulo 13, del 7 al 9. Permanecer fiel a Dios no es fácil, pero Dios es nuestra ayuda en los momentos más difíciles. Jesús ha dicho: porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Mateo capítulo 18, versículo 20. Y Jesús empezó a cumplir su promesa desde el primer día que resucitó. Dice la Biblia que en aquel mismo día 2 de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado, de cómo habían crucificado a Jesús. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero aunque lo veían, algo les impedía reconocerlo. Jesús les preguntó: ¿de qué van hablando ustedes por el camino? ¿Y por qué están tristes? Y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, contestó: ¿eres tú el único extranjero que ha estado alojado en Jerusalén y que no sabe lo que ha pasado allí en estos días? Y él les preguntó: pues, ¿qué ha pasado? Le dijeron: lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Y nosotros teníamos la esperanza de que él sería el que había de libertar a la nación de Israel. Sin embargo, ya hace 3 días que pasó todo esto, pero aunque también algunas de las mujeres que están con nosotros nos han sorprendido, pues fueron de madrugada al sepulcro y como no encontraron el cuerpo, volvieron a casa. Y ellas cuentan que unos ángeles se les han aparecido y les han dicho que Jesús vive. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres habían dicho, pero a Jesús no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: ¿qué faltos de comprensión son ustedes? ¿Y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas? ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Entonces
Enseguida él se puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Y al llegar al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque ya es tarde, ya se está haciendo de noche. Jesús entró pues para quedarse con ellos. Cuando ya estaban sentados a la mesa, él tomó en sus manos el pan y, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se los dio. En ese momento se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús, pero él en ese momento desapareció de su vista. Y entonces ellos empezaron a decirse: con razón el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las Escrituras. Y sin esperar más, regresaron a Jerusalén, donde encontraron ya reunidos a los 11 apóstoles y a sus compañeros, que les dijeron: en verdad que ha resucitado el Señor Jesús y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos dos también les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan. Estaban todavía hablando de estas cosas cuando Jesús se puso en medio de ellos y los saludó diciendo: paz a ustedes. Ellos se asustaron mucho pensando que estaban viendo un espíritu, pero Jesús les dijo: ¿por qué están asustados? ¿Por qué tienen esas dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que yo tengo. Y al decirles esto, les enseñó las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creerlo a causa de la alegría y el asombro que sentían, Jesús les preguntó: ¿tienen aquí algo para comer? Y ellos le dieron un pedazo de pescado asado, y él lo aceptó y lo comió en su presencia. Luego les dijo: lo que me ha pasado es aquello que les anuncié cuando estaba todavía con ustedes, que había de cumplirse todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los libros de los profetas y en los salmos. Entonces hizo que entendieran las Escrituras y les dijo: porque está escrito que el Mesías tenía que morir y resucitar al tercer día, y que en su nombre se anunciara a todas las naciones que se vuelvan a Dios, para que Él les perdone sus pecados, comenzando desde Jerusalén. Ustedes deben dar testimonio de estas cosas, y yo enviaré sobre ustedes lo que mi Padre prometió, el Espíritu Santo. Pero ustedes quédense aquí, reunidos en la ciudad de Jerusalén, hasta que reciban el poder que viene del cielo. Lucas capítulo 24, del 13 al 49. Jesús también les dijo: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos, bautizándolas
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28, del 18 al 20. No dejarnos de congregar para poder trabajar unidos en todo esto que Jesús nos ha mandado. Y así los discípulos de Jesús salieron por todos lados, anunciando el evangelio a toda la humanidad. Y aunque han sufrido una oposición muy grande, eso no ha impedido para que el evangelio haya llegado hasta nuestros días. A los discípulos de Jesús los amenazaban y los perseguían para callarlos. Las autoridades religiosas los arrestaban una y otra vez. Y hasta les dijeron: nosotros ya les habíamos prohibido terminantemente que enseñaran nada relacionado con ese hombre. ¿Y qué han hecho ustedes? Han llenado toda Jerusalén con esas enseñanzas. Y encima quieren echarnos la culpa de la muerte de ese hombre. Pedro y los demás apóstoles le contestaron: es nuestro deber obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, el mismo a quien ustedes mataron colgándolo en una cruz. Dios lo ha levantado y lo ha puesto a su derecha y lo ha hecho guía y salvador para que todo Israel se vuelva a Dios y reciba el perdón de sus pecados. De esto somos testigos nosotros, y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. Cuando oyeron esto, se enfurecieron tanto que quisieron matarlos. Pero entre aquellas autoridades había un fariseo llamado Gamaliel, que era un maestro de la ley muy respetado por el pueblo. Este se puso de pie y mandó que por un momento sacaran de allí a los apóstoles. Luego dijo a las demás autoridades: israelitas, tengan cuidado con lo que van a hacer con estos hombres. Recuerden que hace algún tiempo se levantó Teudas, haciéndose pasar por alguien importante, y unos 400 hombres lo siguieron, pero a este lo mataron, y sus seguidores se dispersaron, y ahí se acabó todo. Más tarde, en los días del censo, se levantó Judas, el de Galilea, y logró también que algunos lo siguieran, pero también lo mataron, y todos sus seguidores se dispersaron. Pero ahora, en este caso, yo les aconsejo que dejen a estos hombres y que no se metan con ellos, porque si este asunto es cosa de los hombres, pasará, pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes vencerlos. Tengan cuidado, no se vayan a encontrar luchando contra Dios. Y ellos le hicieron caso. Así que llamaron a los apóstoles, los azotaron y les prohibieron seguir hablando en el nombre de Jesús. Después los soltaron. Los apóstoles salieron de la presencia de las autoridades muy contentos, porque Dios les había concedido el honor de sufrir injurias por causa del nombre de Jesús. Todos los días enseñaban
y anunciaban la buena noticia de Jesús el Mesías, tanto en el templo como por las casas. Hechos capítulo 5, del 28 al 42. Congregarse en el nombre de Jesús es la iglesia de Dios, que no puede ser destruida. Jesús dijo de su iglesia: y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Mateo capítulo 16, versículo 18. También Jesús dijo: el cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Mateo capítulo 24, versículo 35. Y hasta el día de hoy, los cristianos se siguen congregando en el nombre de Jesucristo, manteniendo viva esta palabra poderosa. Así que, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿El sufrimiento? ¿O las dificultades? ¿O la persecución? ¿O el hambre? ¿O la falta de ropa? ¿O el peligro? ¿O la muerte violenta? Como dice la Escritura: por causa tuya estamos siempre expuestos a la muerte. Nos tratan como a ovejas llevadas al matadero. Pero en todo esto salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo más alto, ni lo más profundo, ni ninguna otra de las cosas creadas por Dios. Nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Romanos capítulo 8, del 35 al 39.